Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, la política que practica la llamada Mesa de la Unidad Democrática es esperpéntica. Siempre está asociada al fracaso, con una particularidad, que nunca lo acepta. Pero la oposición, conducida por el equipo que conforma la estructura de dirección de la MUD, siempre asume la ejecución de sus iniciativas políticas, dando por un hecho que su resultado será victorioso. Esa actitud es determinante en algo que resulta curioso, como es que en las pocas veces que ha alcanzado victorias, éstas se convierten rápidamente en derrotas. Se pudiera decir que se trata de una insólita conversión de lo positivo en negativo. Así ocurrió, por ejemplo, con el éxito que obtuvo la MUD cuando le ganó al chavismo la elección parlamentaria de diciembre de 2016. Aquella victoria fue malbaratada desde el mismo instante en que la nueva directiva de la Asamblea Nacional se posesionó. Nunca se había visto algo similar en el país, como fue el hecho de que una política acertada fuera arruinada completamente, generando consecuencias deplorables. Como ya pasó en varias ocasiones, el resultado de tantos desaciertos es que la oposición se queda sin política y la única opción que se le abre es la violencia. En otras palabras, la guarimba terrorista del año 2017 que tan deplorables consecuencias le acarreó. ¿Qué hará, pregunto, la cúpula de la oposición cuando después del 20 de mayo, deslegitimada, severamente cuestionada por sus propias bases y conducida desde el exterior, resulta relativamente fácil de pronosticar, ya que nada indica que en el sector exista voluntad de cambio, de política y de dirigentes? Pausa y al regresar converso con Eleazar Díaz Rangel, periodista, analista político y director del diario Últimas Noticias. Estás viendo José Vicente Hoy. Eleazar Díaz Rangel es un excepcional periodista, brillante columnista además, y por otra parte, director del diario Últimas Noticias. Él ha venido enfocando de manera muy interesante el comienzo de este proceso electoral. El país está sumergido ya en un proceso electoral y vamos a hablar de eso y de otros temas. Bienvenido, Eleazar. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, estas elecciones programadas para el 20 de mayo tienen una característica muy especial. En primer lugar, su brevedad. De todas las últimas que se han celebrado en Venezuela, ninguna tiene un periodo tan corto como este de elecciones presidenciales y de legislativos regionales y consejos municipales. En segundo lugar, es una elección donde el gobierno lleva una ventaja en el sentido de que no tiene al frente a la oposición dividida, sumamente dividida. Una parte que está de acuerdo con participar en el proceso, que la encabeza Henry Falcón, y la otra totalmente opuesta, que promueve la abstención. Pero quizás el factor, José Vicente, más importante no sean esos que serían de carácter nacional, sino la decisión del imperio anunciado por el propio presidente Trump de promover el fracaso de las elecciones. Y eso lo denunció el presidente Maduro
creo que fue el jueves pasado, en una intervención suya, donde lo decía muy claramente. De manera que, en mi opinión, estas elecciones que tenemos programadas para estos próximos meses, o este proceso, va a estar enmarcado en una conflictividad, en una confrontación que puede ser decisiva para el futuro inmediato de Venezuela. Una parte que encabeza el gobierno, los partidos que le apoyan, otros partidos de oposición, que está de acuerdo en ir a las elecciones, en que esa es la vía para disputarse el poder, en que es la democracia la que está en juego y que todo hay que hacerse de acuerdo con la Constitución. Creo que la mayoría del país se anota en esa línea, pero hay otra, nacional e internacional, que juega en sentido contrario, es decir, de que esto fracase, van a luchar por la abstención, por obstruir el proceso electoral. De manera que, en mi opinión, estos meses va a ser de esa conflictividad, esa confrontación al rojo vivo, y que en otra oportunidad se ha dicho, pero yo creo que esta es realmente la verdadera batalla de Carabobo, la que se está comenzando a librar en estos momentos. En esas características que tú apuntas de este proceso electoral, vamos a analizarlas un poco más a fondo. ¿A quién puede beneficiar o perjudicar esas características? Sí, como la brevedad del proceso. Sí. ¿A quién puede beneficiar? Bueno, en primer lugar, ese proceso electoral desarrollado normalmente o sin mayores interrupciones favorece a la inmensa mayoría del país, favorece a Venezuela como nación y a Venezuela como Estado. De manera que todos debemos estar anotados en la búsqueda de que se den esas condiciones y de derrotar a quienes intentan frustrarla, quienes intentan promover la abstención, que la gente no participe en las elecciones, y buscar mecanismos de interrupción. De manera que ahí están en juego una vía que es la vía necesariamente violenta, con las consecuencias que tendrían el supuesto de que se imponga, y otra vía democrática, electoral, pacifista, que es la que apoya la mayoría del pueblo venezolano, y que, no obstante las contingencias que van a ocurrir, debe fortalecer esa línea y lograr que más venezolanos se sumen a esa búsqueda, porque es la búsqueda de la paz, de la tranquilidad para los venezolanos, de la solución de algunos de los problemas que está confrontando Venezuela en estos momentos. En los procesos electorales que se han realizado en Venezuela, en este proceso bolivariano, solamente en uno de ellos dejó de participar la oposición, que fue la elección del Parlamento. Sí, exacto. En el 2005, creo. En el 2005, sí. Se abstuvieron. Ahora aparece nuevamente dividida. No totalmente, pero sí parcialmente. ¿Qué tanto perjudica a la oposición esa circunstancia? Bueno, pero en 1915, cuando hubo la abstención, ellos fueron unidos y por eso estuvieron totalmente ausentes de las elecciones parlamentarias de ese año. En esta oportunidad... Sí, pero hubo una elección con una abstención. La elección fue solamente el chavismo concurrió. Exacto, sí. Pero me refiero a que toda la oposición estuvo en esa línea de oponerse. Exacto, sí. Y no sé si tú has escuchado a Henry Ramos, que en varias oportunidades ha dicho, que sí lo han repetido, de que los responsables de esa abstención fueron los dueños de los medios, y los menciona uno a uno, que fueron los responsables porque ellos convencieron, persuadieron a los dirigentes de la oposición de que no había ambiente para elecciones. Y ellos lo siguieron como lo habían hecho en otras oportunidades. Entonces, si no se repite esa historia con un factor determinante que se impuso para que la oposición no concurriera en esa oportunidad, se puede decir que el factor ahora presente con esa misma actitud que determina la conducta de la oposición venezolana es el presidente de Estados Unidos. En este caso, en el caso anterior, puede que no haya sido así porque ellos señalaron a los responsables. Sí, pero en exacto. este caso parece evidente, por lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y por lo que uno puede prever, que donde está el eje de la lucha por la abstención y contra las elecciones es en Washington, es decir, en la política contra Venezuela que
dirige el propio presidente Trump. Entonces, yo creo que es fácil decir que no es una exageración decir que es la política de buena parte de la oposición, por lo menos, yo no sé si la mitad, pero una parte de la oposición está de alguna manera inducida, dirigido desde Washington, ¿no? Bueno, hay dos casos. La conferencia, la Santo Domingo. Exacto, la mesa redonda de Santo Sí, Domingo. exacto, ese fue un hecho cumplido que Con no una- digamos el primer síntoma. Con una denuncia muy concreta, además, Eso es de que una llamada telefónica de Bogotá. revelador del seguimiento que tiene este sector de la oposición a las orientaciones o mandatos que le vienen del exterior, de Washington. Y el otro caso es este de no participar en las elecciones. En esta situación, como quiera que hay una parte de la oposición, que repito, donde está Falcón, que va a las elecciones, la otra parte, ¿por qué toma esa decisión cuando no han consultado a las bases, no han discutido ese problema, sino siguiendo las orientaciones que vienen de Washington y que se repiten permanentemente? Y que además sus enviados especiales por América Latina, que se han venido reuniendo con varios jefes de Estado, están orientadas a eso, a hacer fracasar las elecciones. Y entonces la oposición venezolana está unida, o parte de la oposición está unida en esa línea. Ahora, prácticamente para muchos ciudadanos el dilema está en abstenerse o en votar. Sí. Ahora, yendo un poco más allá, ¿qué está detrás de la abstención? ¿Detrás? De la abstención. Bueno, detrás de la abstención puede estar la violencia en muchas de sus manifestaciones. Puede estar un interés, un golpe de Estado que me parece que es una ilusión o una ingenuidad de ellos pensar que es posible romper la estructura cívico-militar que hay en Venezuela de defensa del territorio y de nuestra soberanía e independencia. De manera que no hay sino, que no se ve sino hechos de violencia contra el Estado venezolano, contra sus instituciones, y creo que durante todos estos meses se van a venir repitiendo actos de terrorismo contra instituciones y contra servicios del Estado. Todo eso siguiendo esa política que viene evidentemente orientada, manipulada, dirigida desde Washington. El triunfo de Maduro el 20 de mayo, que tiene muchas posibilidades de acuerdo con la encuesta, significa para ese sector que se abstiene, significa un salto al vacío. Y surge una pregunta lógica. ¿Qué va a hacer después del 20? Una oposición derrotada. Bueno, hay dos opciones. Por el TDC, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con eso? Bueno, yo diría que habría dos opciones. Una, de que sea una oposición derrotada. Es decir, que la abstención fracase, que no vaya más allá de los porcentajes o límites, digamos, ordinarios que se han venido repitiendo en otras elecciones, y que sea una victoria, digamos, muy amplia, muy sólida del presidente Maduro. En ese caso, yo creo que ellos, la división que tiene ahora se convertiría en un conjunto de subdivisiones y habría una expansión de la división de la oposición. Y si, por otro lado, Falcón obtiene alguna votación significativa, podría convertirse en el eje de una oposición democrática que enfrente realmente por la vía democrática, electoral y legales al gobierno. Ahora, si la victoria de Maduro fuese precaria, de que la abstención llegara a niveles muy altos, entonces es impronosticable lo que pueda pasar en la oposición, porque eso significaría que la línea de Falcón habría sido derrotada, es decir, de que poca gente de la oposición participó en las elecciones, sería el caso. Yo no veo esa alternativa, veo en la primera de que Maduro va a triunfar con una mayoría muy sólida y que la oposición va a obtener una votación de alguna significación encabezada por Falcón y sus candidatos regionales y municipales, y eso va a garantizar o a promover la estabilidad en el país, la solución de problemas políticos y que tendrá efecto en la economía del país.
Eso que tú llamas una victoria, un éxito precario Sí. de Falcón, ¿no? No significaría posteriormente que se conformase como la nueva oposición en Venezuela. Sí, exacto. Si Falcón tiene una votación, por supuesto, va a haber un candidato que va a perder, pero si tiene una votación de alguna significación que haya traído, digamos, unos 2, 3 millones de votos, él puede eventualmente convertirse en un nuevo líder de la oposición, porque habría agrupado en una línea, digamos, electoral, constitucional, legal, democrática, pacífica, a la mayoría de la oposición, que hoy en día está llena de incoherencias y de divisiones y subdivisiones. Eso sería lo ideal que ocurriera, ¿no? Con una victoria sólida de Maduro y una votación importante de la oposición, o de la oposición participativa. Pues. Ajustando más el análisis en estos escasos 2 meses que restan para las elecciones, ¿qué imprevisto puede surgir en el panorama? ¿Un golpe militar? ¿Una insurrección popular? ¿Una intervención armada extranjera? Sí. ¿O simplemente normalidad? Normalidad. Estamos hablando del electoral. proceso, ¿no? Sí, en este lapso de Exacto, dos Ok. meses. Bueno, yo creo que va a haber dos grandes tendencias. La tendencia encabezada por el presidente Maduro y todo el grupo de partidos que lo está apoyando, y por otra parte, pero en la misma línea, los que de la oposición están participando en el proceso. Y de la otra está la política de Washington, que no ha cambiado en absoluto. La política de Washington de Venezuela es en contra de Venezuela, es acabar con esta democracia, en desplazar a Maduro, en buscar sustitutos para reorientar toda la política venezolana, que ha tenido tal éxito y tal influencia en América Latina que no lo podían soportar en los Estados Unidos. Entonces, como yo creo que esa política no va a ceder y que en el proceso electoral va a ser un escenario muy importante para ellos para buscar el éxito de esa política, bueno, yo creo que no es impronosticable pensar en que habrá más terrorismo, más acciones terroristas contra servicios públicos, y habrá intentos no de sublevaciones militares, porque yo creo que se descartaría, aunque ellos no van a cesar nunca en la búsqueda de algunos contactos en la Fuerza Armada. Pero creo que ese es un camino que ellos, en lo cual tienen menos confianza. La otra es la eventual invasión militar. A mí me parece personalmente que no es que la han desechado ni la han descartado, sino que la han diferido. ¿Por qué? Por dos causas fundamentales. Una, están ya conscientes de las reacciones que habría en los pueblos de América Latina y de otras áreas del mundo en contra de cualquier invasión a Venezuela. En segundo lugar, ellos no están seguros de que va a ser un triunfo rápido como lo obtuvieron en Panamá cuando secuestraron a Noriega, por ejemplo, sino que aquí habrá una resistencia que ellos no llegan a analizar hasta dónde llegará y qué éxito tendrá la vinculación Fuerzas Armadas-Pueblos para enfrentarla. Y en tercer lugar, que no han encontrado en los jefes de Estado de América Latina, que están en contra de este proceso y están en contra del gobierno, no han encontrado apoyo, sino, digamos, posiciones muy equívocas, posiciones muy dudosas del éxito de una invasión militar. Por eso yo creo que ellos habrán descartado eso y van a continuar arreciando el cerco económico, el cerco mediático y acciones internas en combinación con fuerzas de aquí del país, de la ultraderecha, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Eleazar. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre el peso que tiene la crisis o que puede tener la crisis económica sobre el resultado electoral.
Estás viendo José Vicente Hoy. La pregunta que dejamos en el aire, Eleazar, es acerca de si la crisis económica tiene un peso importante sobre el proceso electoral y el resultado. O en cambio, hay quienes yo he observado que opinan que no. Entonces el problema es si algunos sobreestiman o subestiman el efecto de la crisis económica. Sí. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es evidente que es tal la situación económica, me refiero a la que estamos viviendo la mayoría de los venezolanos, independientemente de los niveles socioeconómicos, es de tal naturaleza y sobre todo que no tiene respuesta de cuándo se va a resolver. La gente se pregunta que hasta cuándo va a durar y como ese precio es inclemente, es hasta de un día para otro y hoy ha llegado pues, a niveles casi ya intolerables e inaccesibles. Entonces, evidentemente, esa situación que de aquí hasta mayo debe acentuarse, salvo que hubiese algunas decisiones o algunas acciones del gobierno que lograran atenuarla, va a continuar hasta el día de las elecciones, hasta el día anterior a las elecciones, y tendrá que tener un efecto negativo en la conducta del electoral. Un efecto puede ser que mucha gente se abstenga, a pesar de estar de acuerdo con las políticas gubernamentales, sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, se abstenga por esas razones. Y otra es que pudiera aumentar el número de venezolanos que votan en contra. Esta es una situación que uno tendrá que ver durante el desarrollo de estos meses, según la campaña electoral, según las reacciones. No se puede medir lo que va a pasar el 20 de mayo con los éxitos que se tuvo en las 3 últimas elecciones, que fue muy masiva, con mucho entusiasmo la participación de la gente. Ya esta tendrá contendores que van a jugar en contra, que van a tratar de atraer o de lograr la inhibición de muchos venezolanos. Entonces, dependerá, creo yo, buena parte de las políticas que pueda cumplir el gobierno en esta semana, en estos meses, que dé alguna confianza en la gente de que este problema que estamos viviendo va a ser resuelto en términos no inmediatos, pero sí más o menos en términos visibles, ¿no? En cuanto a cuándo pueden ocurrir. Pero yo creo que ni deben tener confianza en que el factor fundamental es el grado de conciencia, que evidentemente lo hay en un alto porcentaje de los venezolanos y por supuesto los electores, y que se demostró en estas elecciones. Eso es cierto, pero eso no es un factor que pueda mantenerse indefinidamente, aún en estas elecciones presidenciales que tendrán una lucha cerrada por diversas vías por lograr la abstención. De manera que yo creo que el gran reto del PSUV y de todos sus partidos aliados es enfrentar esa política o esa línea abstencionista que va a desarrollarse artificialmente desde la oposición por razones políticas y por razones naturales como expresión del descontento de muchos venezolanos por la situación de la economía. De manera que ahí está el éxito de la elección el éxito cuantitativo de la elección del presidente o la reelección del presidente Maduro. La abstención casi nunca ha generado una política, ¿no? La abstención es una actitud negativa frente a un proceso, ¿no? Al desarrollo institucional del país. Ha habido aquí experiencias de llamados a la abstención, incluso abstenciones militantes, activas, ¿no? Sin embargo, eso no ha cuajado. Claro, las circunstancias son distintas en este momento, pero eso me lleva a decirte o preguntarte acerca de lo siguiente. ¿No estarán pisando el acelerador de la violencia, enmascarándola en el planteamiento de la abstención? Como un día después.
Exacto. Sí, evidentemente que si la abstención lograra un éxito, es decir, que si un porcentaje bastante alto de venezolanos, estoy hablando del 60% o más, se abstuviera de votar, estarían creadas las condiciones para que se desarrolle políticas, vamos a llamarlas así, acciones oposicionistas violentas y de otro nivel, y que el cerco de los Estados Unidos se agudice. Entonces se crean unas condiciones políticas mucho más difíciles de las que hemos vivido en estas últimas semanas y meses, ¿no? Sí, aun cuando te quiero señalar que la mayoría de las encuestas indican que hay un deseo de participar en la gente. Esas mismas encuestas, junto con esa reacción, está la otra del rechazo a la violencia. Sí, la mayoría de los venezolanos, además que una conducta natural, la mayoría de los venezolanos quiere tranquilidad, quiere paz y está consciente de que se puede lograr a través de la de participación en las elecciones, ¿no? El rechazo de la gente, de los ciudadanos que son entrevistados, rechazan violentamente la violencia, por decirlo de alguna manera. Y creo que uno de los aciertos en las consignas del gobierno y del chavismo es el llamado a la paz, al entendimiento y al diálogo. En materia de diálogo se inquietan mucho algunos sectores, ¿no? Porque el diálogo goza de mucho consenso en el país, sí, ¿no? Pero las declaraciones por lo general de los líderes de la oposición y luego toda la campaña en el exterior apunta a patear el diálogo, a acabar con el diálogo. Y en cierta forma han tenido ciertos éxitos, porque hasta ahora no ha cuajado. Exacto. Cuando se estuvo a punto de que cuajara un acuerdo de diálogo en la República Dominicana, surgió el sabotaje abierto, descarado de los Estados Unidos. Entonces, el país está confundido en ese sentido. Pero, es decir, yo creo que está confundido en qué sentido, de que hay factores que están pugnando contra el diálogo, y que esos factores tienen expresión nacional, pero obedecen o corresponden y responden a una política internacional, a una política abierta, no oculta, de Washington, del presidente Trump contra Venezuela. Entonces, eso hace que las fuerzas mayoritarias favorables al diálogo lo que hagan es crecer, ¿no? Ahora, en relación a lo que veíamos anteriormente o relacionado con este problema, para crear acciones de violencia no se necesita que la mayoría del país, ni mucho menos la busquen ni la deseen, sino que eso lo pueden promover y organizar pequeños grupos, bien dirigidos, como lo hicieron en meses anteriores, el año pasado, con las guarimbas, que paralizaron prácticamente varias ciudades, y no era la mayoría de la población, sino grupos organizados. Entonces, si hay un escenario como ese, con una posición muy alta, con una abstención muy alta, yo creo que ayudaría a los factores que juegan a la violencia. Tu lectura del evento de Lima, Conferencia de las Américas. Bueno, ese va a ser en abril, ¿no? Sí. Una importante confrontación que puede tener varios matices, varios escenarios. Uno podría ser que se desarrolle y que se produzca un intenso y contradictorio debate muy fuerte entre los sectores que apoyan la intervención, como son el Grupo de Lima, que son 11 países, y los países que defienden la autodeterminación de los pueblos y están en contra de cualquier intervención, cualquier exclusión, etc. Ese sería el mejor escenario, que la Asamblea o la Cumbre de las Américas se desarrolle aún en ese ambiente. ¿Cuál es el segundo, otro escenario? De que ese debate sea de tal naturaleza que esa Asamblea se rompa y los sectores que han apoyado a Maduro y su derecho a participar se retiren de la cumbre en Lima,
lo que sería una derrota de la cumbre y de sus organizadores. Y una tercera opción, una tercera posibilidad es que no se produzca la reunión, que no se produzca porque y trate de impedir física y violentamente el ingreso del presidente Maduro a la cumbre. En ese caso, no sé cuáles van a ser las reacciones de los países que están de acuerdo con Venezuela, que la discutieron y acordaron en secreto esas diversas, las conductas que tendrían en ese caso, ¿no? Si van a dejar de asistir o en fin, eso yo no lo sé, pero es fácil de suponer que todo lo que se acordó en esta cumbre o en esta reunión del ALBA estaban dirigidas a defender el derecho del presidente Maduro de participar. ¿Hasta dónde llegarían? Es lo que no sé ni qué mecanismo utilizarían. Pero como es fácil deducir, Lima será un centro de concentración y de confrontación. Hasta ahora, ¿qué pensar de la actitud final de Trump? ¿De la? De la actitud final de Trump. ¿Hasta dónde va a llegar él? Bueno, yo creo que él y sus asesores, o sus asesores y él, deben pensar que es posible, entre paréntesis, entre comillas, rescatar la democracia en Venezuela, que es posible crear una crisis que obligue al presidente Maduro a renunciar, que es posible de alguna manera aislarlo totalmente en América Latina y otros países. Y yo creo que él cree eso, y por eso él mantiene esa línea inquebrantable contra Venezuela. Por eso cuando uno dice, bueno, seguramente no hay posibilidad de invasión militar, claro, pero desechada o apartada o diferida esa política, él mantiene la otra política. El cerco económico puede acentuarse con toda seguridad y eso apoyado con acciones terroristas en Venezuela. De manera que la política de Washington frente a Venezuela yo no creo que cambie si no cambia el presidente y si no cambia la situación en Venezuela. La mantendrán definitivamente hasta, salvo que comience a perder el apoyo en los propios países de América Latina. Aquí tenemos elecciones pronto en México, en Brasil, y Colombia. Colombia, sí. Si ahí se produjeran eventualmente victorias de los sectores más avanzados, pues es importante que sería un golpe muy duro a esa línea de Washington. El antigolpe o el contragolpe en Venezuela se sustenta sobre la alianza Pueblo-Fuerza Armada. Sí. Ese es el gran disuasivo. Creo que tiene mucho poder, ¿no? Es algo que ha penetrado al pueblo, a grandes sectores populares del país. Y también a sectores muy importantes de la Fuerza Armada. Componentes militares que están restiados con una respuesta contundente en el campo armado, si es que se plantea la circunstancia. ¿Es así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es por eso que esa era otra de las vías que buscaba Washington, era el golpe de Estado, la de quebrar la unidad en las Fuerzas Armadas, etc. Yo creo que ellos, independientemente de que insistirán siempre, porque entre tantos centenares de oficiales encontrarán algún eco en alguna circunstancia, independientemente de eso, yo creo que por ahí ellos no seguirán buscando con confianza en obtener resultados positivos, porque cualquier intento, como ya tú lo has dicho, va a encontrar una respuesta dura, contundente de la Fuerza Armada y la unidad cívico-militar. Yo recibí información de que el presidente Santos es partidario de una fuerza multinacional y trabaja en esa dirección. Que habría la posibilidad de esa intervención. Por lo menos hay planes. Sí, no debemos olvidarlo ni desconocerlo. No hay que olvidar que Colombia es miembro de la OTAN y Exacto. tiene su asistencia un poco más allá de la teoría. Y es uno de las fichas fundamentales del imperio norteamericano aquí en América Latina.
Sin embargo, eso es Colombia. Pueden producirse en determinadas circunstancias, incluso con Guyana, etcétera, situaciones simultáneas que puedan pensar en una acción militar, pero yo creo que sería una aventura en las condiciones actuales de Venezuela y de la unidad cívico-militar. Cuando la derecha se desespera, se angustia, incurre en locura. Sí, es así. Tu pronóstico final. Mi pronóstico final, confiado de que habrá una política dirigida a reforzar la conciencia de la mayoría de los venezolanos de las verdaderas causas de la situación económica que está viviendo el país, de la influencia que ejerce desde el exterior, particularmente desde los Estados Unidos contra Venezuela, para que esta situación se perturbe más, sea más complicada, sea más difícil de resolver. En tanto haya esa conciencia, no obstante la escasez que habrá y que seguirá habiendo hasta, no sé, ojalá sea antes de mayo, si se logra ese grado de conciencia, expandirlo a una mayor mayoría de venezolanos, yo creo que no habría temores de lo que pueda ocurrir en los próximos meses y particularmente en las elecciones. Entonces, en esas condiciones, pues habría que pensar que habrá primero una gran mayoría de gente participando en las elecciones. Es decir, que habría un fracaso de la abstención. En segundo lugar, que habría una victoria sólida del presidente Maduro para su reelección. Y en tercer término, había una votación importante de Falcón que le podría convertir en jefe de una oposición de la que tanto se ha estado buscando y se ha estado exaltando, promoviendo, que respete las reglas del juego, la Constitución, las leyes, que busque las vías democráticas para disputar el poder y no los atajos que desde hace tantos años están buscando los grupos dominantes de la oposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, mucha mucho suerte. éxito. Okay. Y ahora los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Algunos intentos de parte de civiles de la ultraderecha orientados a captar militares para un golpe de Estado han sido detectados por los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad del Estado están muy activos por el conocimiento que tienen de los planes subversivos en preparación para ser ejecutados durante las semanas previas a las elecciones del 20 de mayo. Las operaciones de seguridad han contado con el apoyo que representa la delación. Han logrado un elevado nivel de eficacia con base en las informaciones de civiles y de algunos oficiales que reportan de inmediato a la autoridad superior cualquier contacto del cual sean objeto. El señor de la Casa Blanca sorprende cada día más por los anuncios que hace casi a diario. Por ejemplo, la fórmula que anunció para enfrentar las masacres que se suceden en instalaciones educacionales consiste en la iniciativa de armar a los profesores. Y otra de sus informaciones a los norteamericanos es que nombró a un brujo digital como jefe de campaña para su propia reelección. En el seno de la MUD, los que han mantenido la posición de abstenerse en las elecciones del 20 de mayo, cunde la recuperación porque consideran que el paso dado por Falcón abre las puertas a otros pronunciamientos similares, lo cual debilitaría mucho más al planteamiento abstencionista. Confidencial al cierre. Interlaces, Monitor País.
confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 15 de febrero al 28 de febrero de 2018. Resultados. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en estas elecciones presidenciales adelantadas? ¿Definitivamente iría a votar? ¿Probablemente iría a votar? ¿Definitivamente no iría a votar? ¿O probablemente no iría a votar? 58% definitivamente votará. 17% probablemente votará. Total 75%. Definitivamente el 11% probablemente no votará. 13% probablemente no votará. No sabe, no contesta, 1%. ¿A quién elegiría usted, incluyendo al actual presidente Maduro? Sin listas primero en mente. Nicolás Maduro, 51%. Lorenzo Mendoza, 19%. Henry Falcón, 11%. Leopoldo López, 2%. Enrique Capriles, 2%. Javier Bertucci, 2%. María Corina Machado, 1%. Henry Ramos Ayub, 1%. Claudio Fermín, 1%. Otros, 2%. Ninguno no sabe, no responde, 6%. Si este próximo domingo se realizaran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? ¿Por el presidente Nicolás Maduro? ¿Por un candidato de oposición cualquiera que sea? 55% Nicolás Maduro. Por otro candidato de oposición, 39%. Por ninguno, no sabe, no responde, 6%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.